Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades japonesas que padecieron las bombas atómicas que lanzaron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, claman porque de una vez por todas se frenen este tipo de armamentos. Pero contrario a su petición, las armas nucleares están incrementando en el mundo. Esto a propósito de la guerra en Ucrania y las pruebas de Corea del Norte, mientras las potencias en dichos materiales como Estados Unidos y Rusia no han disminuido sus armamentos y la producción de China incrementa. Ante este panorama, el primer ministro japonés Fumio Kishida insistió en la desnuclearización a propósito de los 78 años que se cumplen del ataque atómico en su país. Actualmente, el camino por recorrer se está volviendo aún más difícil debido a las crecientes divisiones en la comunidad internacional sobre el desarme nuclear y la amenaza de las armas nucleares por parte de Rusia. Sin embargo, es precisamente por esta situación que es importante recuperar una vez más el impulso internacional hacia la realización de un mundo libre de armas nucleares. Las armas nucleares son un fantasma del pasado o siguen haciendo parte de nuestra realidad. Para hablar de este tema, hoy en el debate nos acompaña desde Waterloo, Canadá, César Jaramillo, representante de la campaña internacional para abolir las armas nucleares y director de Project Plowshares. Y en Buenos Aires está Julián Gadano, director de Asuntos de Política Nuclear de la Fundación Argentina Nuclear, y además él fue subsecretario de Energía Nuclear en Argentina hasta 2019. A los dos, gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo que pueden comentar con el hashtag #ElDebateF24. Síganos en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y a mí me encuentran en Twitter como @MariaClaguirre. Pueden repetir esto y todos los programas en nuestro canal de YouTube y escucharlos en podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. César Jaramillo, le doy la bienvenida de nuevo a usted y quiero hacerle una pregunta con un hecho que está conectando tanto lo que pasó hace 78 años en Japón como nuestra realidad. Y es que este año los líderes del G7 hicieron una visita al Museo y Parque de la Paz de Hiroshima y sin embargo los sobrevivientes de la bomba atómica dicen que este acto no es suficiente para frenar la nuclearización en todo el mundo. ¿Usted cree que estamos hablando de algo que ya pasó o realmente hay un riesgo de ataque nuclear hoy por hoy? Así es, María Clara, y muchas gracias por la invitación. De hecho, se reunieron los miembros del G7, los líderes del G7 en Hiroshima, en el Parque de la Paz, y tanto la campaña internacional para abolir las armas nucleares como el movimiento abolicionista a través del mundo en varios países, nos sentimos profundamente decepcionados y desilusionados por la falta de acción concreta. Esa reunión del G7 en Hiroshima se basó básicamente en simbolismos y en una retórica que el resto de la comunidad internacional cada vez ve más como retórica vacía, que no está fundamentada en hechos, que no está fundamentada en acciones concretas que permitan a cualquier observador pensar que la eliminación total de las armas nucleares está a la vista. Y lamentablemente no lo está. Y en cuanto al riesgo, al nivel de riesgo, que me pregunta si es posible que haya una explosión nuclear, el riesgo está no solo altísimo, sino que muchos observadores consideran y consideramos que está en su nivel más alto en la historia de las armas nucleares, incluyendo durante los periodos más álgidos de la Guerra Fría. Consideramos que ahora está el riesgo más alto en el que hemos estado y el que ha enfrentado la comunidad internacional de que se utilicen las armas nucleares. Y así lo ha verificado. Hay un instrumento, algo metafórico, que se llama el reloj del juicio final o el reloj del apocalipsis, que maneja el Boletín de los Científicos Atómicos, una organización de mucha credibilidad en Estados Unidos, y que la manecilla de los segundos la ponen cada vez más cerca de la medianoche, simbolizando una catástrofe, y está a 90 segundos de medianoche, que es lo más cerca que jamás haya estado. O sea que tanto el riesgo está alto, que es preocupante, y también la reacción de los líderes, especialmente de los líderes de los países con armas nucleares, no está a la altura del reto y ha decepcionado a muchos observadores.
Bueno, y a propósito de lo que usted decía, no es solo un presentimiento, sino que de hecho el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, por sus siglas en inglés, dice que desde que se comenzó la guerra en Ucrania, también se incrementó la capacidad de tener ojivas nucleares. Julián Gadano, bienvenido aquí al debate. Le pregunto entonces, ¿estamos hablando de un fantasma del pasado de bomba atómica o hay un riesgo hoy por hoy? Bueno, ante todo, gracias María Clara, saludos al colega César y muchas gracias por la invitación nuevamente, saludos a la audiencia. Sí, no, definitivamente el riesgo existe, en el mundo hay, digamos, miles de armas nucleares desplegadas, hay 9.000 artefactos nucleares, dispositivos nucleares, alrededor de la mitad están activos, el 90% de eso están en manos de dos países, de Estados Unidos y de Rusia. Y luego hay 7 países más, 3 de los cuales reconocidos por el Tratado de No Proliferación, básicamente son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, además de Rusia y Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y China, y luego hay 4 países no firmantes del Tratado de No Proliferación, es decir, del tratado vigente que, digamos, regula, por decirlo así, la proliferación de armas nucleares, que son Pakistán, la India, Corea del Norte y, aunque no lo reconoce, todos entendemos que también Israel. Hay un elemento objetivo ahí y a partir de ahí se abre un debate, ¿verdad? Es decir, el elemento objetivo es que en el mundo hay muchísimas armas nucleares, suficientes no solo para destruir el planeta varias veces, sino varios planetas varias veces. Lo cierto es que también es cierto, y es un dato que hay que, digamos, meter en la ecuación, es que desde que se, digamos, desde que se detonaron las 2 armas nucleares, de las cuales hoy, el 6 de agosto en realidad la primera y hoy la segunda, se cumplen 78 años, no ha habido más detonaciones en el marco de un conflicto bélico, sí, por supuesto, muchísimos ensayos. Entonces, el mundo necesita, no hay duda de eso, necesita recorrer un camino claro hacia la reducción significativa de arsenales, pensando en algún momento en su eliminación. Ahora, el camino no es sencillo, porque el mundo es un mundo, digo, uno podría quedarse en eso y decir, compartimos ese objetivo digamos, y reclamamos que se cumpla, pero tratando de ir un poquito más allá, el mundo es un mundo complejo, es un mundo integrado por estados, es un mundo, digamos, en el que los estados compiten y no siempre compiten de buenos modos, y por lo tanto no es sencillo imaginar un camino real por el cual en ese mundo donde hay estados y estados que compiten, no haya armas nucleares. Por supuesto que no hay que abandonar ese reclamo, pero no es sencillo. Lo más claro, el ejemplo más claro en ese sentido es que una potencia nuclear, una de las 2 más importantes, ha invadido otro país de Europa y usa el arsenal políticamente, no lo usa para usarlo en Ucrania, aunque, digamos, nada indica que no vaya a ocurrir, quizá con algún arma pequeña táctica, pero digamos, Rusia no usa militarmente el arsenal, pero lo usa como un capital político para limitar a las otras, algunos países de Occidente para que no intervengan en el conflicto. Entonces, en el mundo real, bueno, esto requiere de un esfuerzo y de inteligencia y de creatividad que no siempre está al alcance de la mano, ¿no? Julián, lo interrumpo precisamente porque quiero preguntarle al respecto, si bien Rusia es una de las 2 potencias nucleares del mundo, como ustedes bien lo han dicho, junto con Estados Unidos, y usted nos dice que todavía se necesita mucho para poner este armamento en acción, ¿qué significa que Rusia traslade misiles y cabezas nucleares a Belarus? Eso admite varias interpretaciones. Mi interpretación es que Rusia está haciendo gestos para mostrar, para recordarle al mundo que tiene armas nucleares y que si se atraviesan ciertos límites, digamos, está dispuesta a usarlas. Yo no creo que eso deba significar automáticamente que las va a usar. Pero estamos hablando de un liderazgo, el liderazgo digamos, del presidente Putin de Rusia, que esperaba una guerra relámpago rápida que iba a conquistar Ucrania en pocos días, y eso no es lo que está ocurriendo. Está acorralado, no puede perder, porque si pierde se pone en serio riesgo su supervivencia política, y quizá más que política, y por lo tanto está aumentando el nivel de amenaza. Eso no significa que vaya a usar necesariamente las armas nucleares, yo no creo que eso sea algo que va a pasar mañana, pero sin duda tenemos que estar alertas respecto de eso. Ahora, fíjate tú cómo esto es un problema complejo, porque el desarme requiere, esto se trata de
digamos, de que todos los que tienen una espada peligrosa puesta en la cintura entren, digamos, a la habitación, por llamarlo así, a una nueva habitación sin armas, es decir, que todos dejen la espada. ¿Cómo lograr que todos dejen la espada? ¿Quién la deja primero? Porque si solo algunos de los que tienen la espada dejan la espada, esto, más que desarmar a todos, le va a dar la ventaja al que la sigue teniendo para, digamos, usarla contra los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Solo si todos los países armados logran un acuerdo transparente, confiable, cumplible y sostenible para desarmarse, esto va a ser real. Si solo se desarman algunos países y otros no, el escenario va a ser peor, no mejor. Entonces, hay que tener en cuenta que en el mundo real hay actores muy complicados, muy peligrosos, que invaden otros países y que tienen armas nucleares, ¿no? Pero contrario a ver esfuerzos hacia dejar las armas nucleares y que todos los 9 países que se conoce que tienen este armamento nuclear, lo que estamos viendo es que los pocos acuerdos que quedaban para limitar esa capacidad nuclear se están acabando. El último caso fue el de Nuevo START que tenían Estados Unidos y Rusia y que era el último existente para regular esta clase de armamentos. ¿Cómo entender esto, César? Sí, es un síntoma más del deterioro que existe en términos de las relaciones entre las dos grandes potencias nucleares, que como bien dijo Julián, solamente Estados Unidos y Rusia tienen más del 90% de todas las armas que existen hoy en día, pero el New START es solamente el ejemplo más reciente. Otros tratados, uno tras otro, se han ido desmoronando y hay ahora mismo, precisamente por el conflicto de Ucrania que ha exacerbado esta desconfianza, ahora mismo hay muy poco optimismo en la comunidad internacional de que se pueda retomar el diálogo entre estos países. Para recordarle a tu audiencia, el New START y tratados similares lo que hacen es que imponen límites en el número de ojivas que pueden tener operacionales y en el número de vehículos para transportar esas ojivas, y eso es un factor fundamental para la estabilidad estratégica entre estos países. Y el clima más allá de esos tratados se ha deteriorado, y eso se ve en varios ámbitos. Como bien lo dijiste, hace poco se reportó que Rusia ha transferido armas nucleares tácticas al territorio de Bielorrusia, y eso es preocupante. Pero también hay que recordar que hay dos caras para esta moneda. Entonces, cuando Rusia hizo esto, en el occidente criticaron, y con justa razón, criticaron esto como algo que no va a contribuir a desescalar la crisis. Pero Rusia también respondió y dijo, sí, pero es que esto es lo que hace Occidente hace muchos años. Y Occidente, si bien está prohibido bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es el tratado principal que rige todo este tema de desarme nuclear, prohibido transferir armas nucleares a países que bajo el tratado se consideren no estados no nucleares. Hay armas estadounidenses en Italia, en Turquía, en los Países Bajos, en Bélgica, en Alemania, en países europeos, de la misma manera que las hay ahora en Bielorrusia, de armas nucleares rusas. Ninguno de los dos comportamientos es aceptable, y ninguno de los dos lleva al desarme nuclear. Y es comparable, César, este comportamiento también por parte de Polonia, que tiene planes a gran escala de aumentar su capacidad nuclear y que Estados Unidos dice que lo quiere respaldar con $4.000 millones. Así es, y una conclusión desafortunada de este conflicto de Ucrania es que uno podría pensar que al ver tan cerca la posibilidad del uso de armas nucleares, que aún no la podemos descartar, hay cierta posibilidad, sin oírme muy alarmista, pero existe la posibilidad cada día que continúe el conflicto de Ucrania de que se usen las armas nucleares, pero la comunidad internacional me parece que puede terminar concluyendo que en lugar de establecer un proceso creíble, robusto hacia el desarme nuclear, lo que va a hacer es lo contrario. Más y más países van a querer tener sus propias armas nucleares. Los países que ya las tienen van a querer invertir aún mucho más en la modernización de sus arsenales, y estos son comportamientos que por definición van a alejar mucho más el prospecto de un mundo libre de armas nucleares, que no es solamente un objetivo como ilusorio. Es una necesidad existencial.
se reconoce ampliamente que la amenaza de las armas nucleares es solamente comparable desde el punto de vista existencial a la amenaza que ahora mismo supone la crisis climática y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Estos son dos amenazas que fundamentalmente y sin necesidad de exagerar pueden alterar el curso de la civilización humana o aún mismo acabar a la civilización humana. Y es una Sí. obligación que 78 años después de Hiroshima es realmente está a la orden del día para que los países se lo tomen más en serio. Si así son las cosas y cada vez se arman más o la tendencia es a armas, a tener más armas nucleares, Julián, ¿qué aprendimos de Hiroshima y Nagasaki? Bien, hago una aclaración únicamente respecto a tu pregunta anterior. En Polonia lo que hay es una inversión en centrales nucleares, es decir, en Polonia lo que va a hacer es ingresar al mundo de los usos pacíficos de la energía nuclear, lo que va a hacer es construir centrales nucleares, no va a tener armas. Ok. Hago la aclaración para, digamos, marcar una diferencia porque no sería bueno dar la idea, digamos, que quede, digamos, inintencionadamente la idea de que Polonia está avanzando hacia tener armas nucleares. Lo que sí ocurre, es lo que dijo César, es que hay países que tienen armas nucleares, digamos, fabricadas, construidas y administradas por otro país, en el marco de la OTAN, en el caso de las armas americanas en Europa y con el acuerdo bilateral que tiene Rusia con Bielorrusia en el caso de las armas rusas. Esto no es violatorio del TNP, pero no es un buen camino, digamos. Me parece que sería un buen punto de partida intentar restringir eso. Respecto de tu pregunta de Hiroshima y Nagasaki, a mí me parece que es siempre recordar esa tragedia, digamos, cuyas imágenes estamos viendo ahí, sirve para tener en cuenta, digamos, para pensar en conjunto cómo hacer, yo insisto con esto, cómo hacer para trazar un camino cierto hacia la reducción, en primer lugar, de los arsenales, o como dice César, por lo menos que no sigan creciendo y valga la palabra, digamos, compleja, modernizándose y en aras a su eliminación. Pero yo comparto de alguna manera el poco optimismo en tanto, bueno, hoy lo que vemos, digamos, durante la Guerra Fría, después, o sea, las armas nucleares son el producto de dos competencias entre estados. Por un lado, la competencia con Alemania, que dejó de existir, digamos, a partir de 1944, porque era claro, digamos, que Alemania ya no estaba en condiciones de llevar adelante esa carrera, la carrera por el arma nuclear, y Estados Unidos sigue adelante esa carrera ya pensando más en el futuro que en el pasado, es decir, pensando más en la Unión Soviética y en la Guerra Fría. Con el testeo soviético en el 49 tenemos dos potencias que tienen armas nucleares y que empiezan una carrera, primero tratando de obtener artefactos nucleares más poderosos a partir de la fusión nuclear, etcétera, lo que ya conocemos. En la Guerra Fría acaba una competencia clara entre dos potencias que luego se pusieron de acuerdo, paradójicamente, en restringir esa competencia a quienes ya tenían armas nucleares en ese momento, las dos superpotencias y además el Reino Unido, Francia y China. Hoy la situación es un poco diferente, digamos, es decir, hoy no hay una carrera al mismo nivel que la Guerra Fría entre dos potencias por avanzar, sino que tenemos una condición un poco asimétrica en la cual, por lo menos lo veo yo, del lado occidental hay intentos, porque digamos se trata de democracias liberales en las cuales la sociedad civil tiene más capacidad de presión. De hecho, este mismo programa, las imágenes que veíamos de las manifestaciones en Nueva York, etcétera. Y del otro, digamos, no quiero decir del otro lado, me parece un poco simplista, pero digamos, hay países en los cuales este debate no es posible, ¿sí? Y uno de ellos ha invadido otro país. Entonces, hay que analizar el mundo tal cual es para tratar de buscar alternativas para que principalmente estos países, uno de ellos Rusia invadiendo otro país y haciendo alarde de como tiene armas nucleares, puede hacerlo, Sí. y otro país con muchas menos armas nucleares como China, pero que está invirtiendo mucho en sus arsenales. Entonces, tenemos que entender que en la medida en que no existan incentivos para que esos países también se sumen a este debate, va a ser muy complicado, francamente lo va a ser. César, y para usted, ¿cuál cree que son las alternativas? Y a lo que nos estaba diciendo Julián, también preguntarle qué pasa del lado estadounidense, que si bien no invade un país como lo hace Rusia, tiene incluso más ojivas que los rusos.
Así es, y si bien es cierto que las amenazas de Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania, de utilizar tal vez armas nucleares o armas nucleares tácticas, que como las llaman, hay que reconocer que eso es cierto, que ha exacerbado el riesgo nuclear, que es inaceptable y que la comunidad internacional lo debe rechazar, pero que la fuente del riesgo nuclear predata la guerra de Ucrania y tiene que ver con la reticencia y la resistencia de los países que tienen armas nucleares a desarmarse. El TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es de 1970, prometía a la comunidad internacional, la gran mayoría de la comunidad internacional se comprometía a no adquirir las armas nucleares y los pocos estados que las tenían se comprometían a desarmarse. Y hoy, al día de hoy, no solamente no se han desarmado, sino que en ese entonces había 5 países con armas nucleares, ahora hay 9, invierten millones de dólares cada año en su modernización, entonces es muy descorazonador el compromiso real que tienen con el desarme y hay que recordar el riesgo real que eso supone. En cuanto a las soluciones posibles, pues con la campaña internacional para abolir las armas nucleares trabajamos muy, muy duro y con estados también que le apostaron a esto, a un tratado más reciente que se llama el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se adoptó en Naciones Unidas en el 2017 y que nosotros consideramos traza un camino claro hacia la eliminación de las armas nucleares, pero el inconveniente que no es menor, que es que los países con las armas nucleares no tienen aún el apetito de sumarse y de implementar este tratado. Los sobrevivientes fueron una pieza clave de nuestro cabildeo y de nuestro trabajo cuando estábamos apoyando el tratado del 2017, el TEPAN, Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y la voz de los sobrevivientes, y bakucha se les llama a los sobrevivientes japoneses de las armas nucleares, es una que le está pidiendo, rogando a la comunidad internacional que se tomen en serio este propósito. Yo he visitado Hiroshima, yo he visitado Nagasaki y realmente se siente un ambiente muy visceral de las secuelas y de las cicatrices que deja el uso de las armas nucleares y el imperativo humanitario para el desarme está cobrando cada vez más y más fuerza. Y si tenemos un TEPAN sin las potencias nucleares haciendo parte del tratado, Julián, para usted, ¿cuáles pueden ser estas posibles alternativas y si dentro de ellas se puede considerar lo que se denomina disuasión nuclear? Y que es lo que, por ejemplo, hace Pakistán y es que se arma con capacidad nuclear con el argumento de frenar la capacidad de India. ¿Esto es cierto o no? Sí, es cierto. Está mal que lo haga, digamos, que involucre a mi propio país. Además, los argentinos tenemos mala fama de tenernos mucho aprecio, pero creo que ahí hay un ejemplo a seguir, digamos. Brasil y Argentina podrían haber sido India y Pakistán en la década del 70 y no lo fueron. Por una serie de razones pasaron de la competencia nuclear a la cooperación. No es un mundo ideal. Argentina y Brasil, por supuesto, tenemos muchas diferencias en muchas cosas, pero, digamos, se dieron determinadas circunstancias, la salida de las dictaduras militares, problemas económicos, la necesidad de crear una agenda nueva en materia nuclear que hizo posible que Argentina y Brasil, que tenían todo para ser la India y Pakistán de América Latina, no lo fueran. Es decir, eso para dar un costado optimista, digamos. Es decir, a veces hay game changers, se puede cambiar la lógica del debate, ¿sí? Argentina y Brasil, digamos, Argentina no ha hecho muchas cosas bien a nivel internacional, pero de eso podemos sentirnos orgullosos. Seguimos siendo ambos países dos países con digamos, energía nuclear para fines pacíficos, tenemos centrales nucleares, tenemos medicina nuclear, un montón de cosas, pero está claro, digamos, que hemos abandonado el camino militar. Ahora, volviendo al mundo, ese sería como un costado optimista de que se puede, realmente se puede, y es muy importante lo que hace la sociedad civil para eso. Obviamente el trabajo de ICANN, digamos, los sobrevivientes, es muy valorable. Yo soy un poco escéptico respecto del TEPAN o el TPNW, como lo llaman en inglés, en el corto plazo, porque, bueno, no lo han firmado las 5 potencias, no hay ninguna señal de que la vayan a firmar. Y yo voy a decir una cosa un poco provocativa, digamos.
El desarme solo es posible si todos los que tienen armas nucleares se ponen de acuerdo. Porque si solo uno de las dos potencias grandes se desarma y la otra no, no vamos a estar mejor, vamos a estar peor. ¿Sí? Sí, Porque la y asimetría va a ser lo interrumpo ahí Sí. precisamente para darle la oportunidad a César de participar. ¿Qué piensa frente a esta postura de Julián de que sirve si todos se desarman a la vez? Por supuesto, estoy 100% de acuerdo. Esa tiene y debe ser la aspiración, un proceso que lleve a todos a desarmarse. Y me parece que Julián tiene razón, pero que nadie, no creo que nadie, o seguramente hay de todo, pero desde ICANN, desde otros movimientos de abolición, nadie está abogando porque solo una de las partes se desarme. Realmente la aspiración y el pedido y lo que se busca es que todos los países que tienen armas nucleares se desarmen. Ahora bien, países como China han dicho, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia, dado que tienen el 90% o más de las armas nucleares, tienen una responsabilidad especial. Entonces, cuando bajen de los miles de armas a cientos de armas, más o menos en el territorio de China, del Reino Unido, de Francia, etcétera, se pueden unir todos los países. Esa puede ser una visión. Otros dicen que tiene que haber desde el comienzo simultaneidad. Esa es otra visión. El problema es que no hay ningún proceso en curso, no hay ningún proceso ahora mismo que ni el más optimista diría se vislumbra el desarme nuclear. Sí. Hay competencia de tratados, de visiones, etcétera, y se ha complicado el ambiente bastante por el conflicto de Ucrania. Entonces hay que volver al objetivo y al imperativo básico del desarme universal, que abarca a todos los países con armas, por supuesto. Y para salirnos un poco del eje de las superpotencias nucleares, Estados Unidos, Rusia, le quiero preguntar a Julián qué tan significativos en el panorama mundial son otros esfuerzos que se están incrementando también en este tema, y es, por ejemplo, Corea del Norte, que ha aumentado las pruebas de lanzamientos de misiles, Francia, que continúa desarrollando su programa de submarinos nucleares, y recientemente, o no recientemente, pero el año pasado se firmó el AUKUS, en el que Reino Unido y Estados Unidos aunan fuerzas para crear submarinos nucleares para Australia. Sí, bueno, es un tema interesante el de Corea del Norte. El tema del AUKUS se trata de proveerle, es un tema polémico que además impacta en la región porque impacta en Brasil. Bueno, necesitaríamos más tiempo para hablar de eso, pero hay que prestar atención a que nuevamente no es que se le va a proveer de submarinos con armas nucleares a Australia. Se le va a proveer submarinos de propulsión nuclear, un submarino, para decirlo de alguna manera sencilla, con motores nucleares, pero que no tienen armas. Es decir, Australia no va a tener a disposición submarinos con armas nucleares. El AUKUS es otra cosa, genera mucha controversia con China, porque implica darle capacidades a Australia, que es un país cercano geográficamente a China. Obviamente esto va a generar mucha controversia, pero no se trata de submarinos con armas nucleares. Respecto a Corea del Norte, yo creo que es un tema muy interesante a discutir, porque Corea del Norte, digamos, llega a las armas nucleares porque el mundo estaba, mi opinión personal de haber estudiado un poco el problema, es que el mundo no se tomó en serio a Corea del Norte. Corea del Norte se fue del Tratado de No Proliferación anunciando que se iba porque quería tener derecho a tener armas nucleares. O sea, no se le puede decir a Corea del Norte que no lo dijo claramente. En ese momento el mundo estaba tan atento a Irán, que no está mal que lo estuviera, pero estaba tan atento a Irán, que Corea del Norte estuvo en segundo plano hasta que fue demasiado tarde, porque cuando un país ya tiene armas nucleares, como bien dijo César, es mucho más complicado que las deje de tener, ¿sí? Es un dilema del prisionero, digamos, es muy difícil ponerse de acuerdo en ese sentido. Y esto ha desequilibrado, porque uno de los componentes durante la Guerra Fría de esta limitación a las armas nucleares era que las potencias, en el contexto de la Guerra Fría, garantizaban la protección nuclear a los países aliados, lo que llamábamos el paraguas nuclear. El hecho de que Corea del Norte tenga armas nucleares ha impactado en Corea del Sur fuertemente. En Corea del Sur hoy hay un debate cada vez más visible respecto de este tema. Y yo sería, digamos, y yo creo que hay que prestarle atención a esto. Coincido con César en que no vamos en un buen camino, sino probablemente en un mal camino, digamos, respecto de lo que ocurre por debajo de las dos grandes potencias. Pensemos nosotros que la capital de Corea del Sur, Seúl, está a 70 kilómetros de Corea del Norte, ¿no? Entonces
Es un tema súper complejo. Las capacidades de Corea del Norte son mucho más bajas que las de Rusia Claro. y Estados Unidos. Es más táctico el tema, pero hay que estar en Corea del Sur para entender eso, ¿no? Y para sumarle a la complejidad, César, cuéntenos cuál es la perspectiva un poco de Irán y que también ha aumentado su capacidad de creación nuclear. El caso de Irán también es bien particular y bien interesante, como el de Corea del Norte. Tal vez existe una concepción errada en la opinión pública de que Irán tiene o ha tenido armas nucleares. La realidad es que Irán nunca ha tenido armas nucleares, pero ha habido sospechas bien fundadas de que hay la posibilidad o el riesgo de que pueda desviar sus avances en el uso de energía pacífico de la energía nuclear para la producción de armas nucleares. Entonces es una preocupación de la comunidad internacional y afortunadamente en ese entonces se logró una salida diplomática. Se negoció lo que llaman el Plan Conjunto de Acción o el Acuerdo Nuclear con Irán, en el cual se evitó los peores escenarios de una confrontación bélica y se llegó a una salida diplomática en la cual básicamente Irán se comprometía a ciertos límites, a no pasar ciertos límites y no producir armas nucleares, a cambio de alivio económico, porque Irán hace muchos años ha sido sometido a regímenes de sanciones. Todo muy bien hasta ahora y la Agencia Internacional de Energía Atómica daba su palabra de que Irán sí estaba cumpliendo con sus términos del acuerdo. Pero bajo la administración de Donald Trump en Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear con Irán y todo eso se ha venido al piso, desafortunadamente, y hoy muchas de las tensiones que llevaron hace unos años a negociar ese acuerdo están otra vez vivas y otra vez hay preocupaciones. Entonces hay que resolver el asunto y hay que evitar que Irán adquiera un arma nuclear. Pero también hay que recordar que en el contexto regional, el país que sí se sabe que las tiene, aunque lo niegue y aunque tenga una política de ambigüedad estratégica, es Israel. Israel se reconoce que tiene armas nucleares y que las tiene por fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear. César, para cerrar nuestro programa, ¿cuál cree usted que es el mayor aprendizaje que hemos tenido como humanidad en estos 78 años desde que se lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? Pues la capacidad destructiva misma de esas bombas me parece que es un aprendizaje bastante crucial y la dimensión existencial, que de nuevo no quiero ser alarmista, pero pueden cambiar el curso de la humanidad. La pregunta es, ¿qué se hace con este aprendizaje? Hay un campo unos sectores crecientes de la humanidad que dicen, sabiendo esta capacidad destructiva, la única opción es movernos hacia su abolición. Pero hay quienes, poderes militares, viendo esa capacidad destructiva, quieren lo contrario, quieren es retener esta arma como garantía última de sus intereses. Julián, muy brevemente le propongo que complemente la respuesta de César y qué hacer con este aprendizaje. No, bueno, es que en realidad estoy de acuerdo con César. Yo creo que, digamos, hoy el mundo tiene capacidades destructivas que son decenas de miles de veces Hiroshima, literalmente. Ahora, es complicado porque es un mundo dividido en estados y los estados suelen privilegiar sus propios intereses, digamos. Yo no quiero ser súper pesimista, pero me parece que en la medida en que, digamos, no encontremos incentivos para que todos los países que tienen armas nucleares las dejen de tener, va a ser complejo, lo cual no significa que hay que abandonar esa empresa, digamos, pero no es sencillo. Sinceramente, creo que no lo es. Y tampoco podremos encontrar la respuesta y la solución en este debate. César Jaramillo y Julián Gadano, gracias por acompañarnos en este programa. Y también le quiero agradecer a nuestro equipo técnico por hacer el debate posible. La producción estuvo a cargo de Giovanni Agudelo y la de los invitados a cargo de Tania Herrera. Los invito a que sigan conectados en France 24. En minutos tenemos más información.